Es tiempo de retomar la palabra de Andrés Ruggieri y Oscar Galicia, que explican la importancia de los dos ejes temáticos del segundo encuentro regional sudamericano sobre la economía de los trabajadores que se realizará aquí en Montevideo en el mes de octubre. Los ejes son esos. Más o menos los encuentros del primero tienen unos ejes que son bastante constantes. Uno que está muy centrado en el tema de autogestión, porque la iniciativa viene muy teniendo en cuenta la experiencia de las empresas recuperadas, ¿no? Pero después también hemos ido ampliando a eso. Entonces hay, digamos, un eje como más general que en este encuentro habla de los ciclos de lucha, la reestructuración de la economía, el horizonte utópico. Bueno, eso tiene que ver con una discusión más amplia, ¿no? Porque sea sudamericano nos vamos a negar a discutir lo que pasa en la economía mundial, la globalización, o la teoría cooperativa, la teoría de la economía social, al contrario, ¿no? Se va a discutir eso, es parte de la temática, pero después también la discusión en base a la experiencia concreta de la autogestión, o el balance del movimiento cooperativo, ¿no? De las distintas experiencias cooperativas. Acá en Uruguay hay una muy rica experiencia cooperativa, quizá más que en otros países sudamericanos. Entonces todo eso tampoco puede quedar afuera. Y después las cuestiones de la precariedad, la organización de los trabajadores precarios en países como Argentina, pero también Venezuela, Colombia, Brasil, todo eso tiene una dimensión muy grande. Bueno, esos son los temas, los que se pretende discutir. Después habrá que ver cómo va la discusión en la práctica, ¿no? Sí, porque las experiencias son muy diferentes. A veces el diálogo entre esas experiencias siempre es útil, pero a veces como cuesta, digamos, ¿no? En Estados Unidos hay fábricas que se han recuperado. Y lo mismo que en Italia o en Francia. Un encuentro se hizo en Francia, por ejemplo, y la semana siguiente a este encuentro en Uruguay va a ser el regional europeo en Grecia, ¿no? Y a la otra semana el de América del Norte y Central en México. Entonces eso es la dimensión total del encuentro. Entonces, por ejemplo, uno ve experiencias de empresas recuperadas en Francia o en Italia, en Grecia, en México, en Uruguay, en Argentina y en Estados Unidos, y son muy parecidas. Esas experiencias en particular. Ahora uno no puede comparar la economía cooperativa de Quebec, que es enorme y tiene una base económica que no tiene una experiencia precaria de nuestra, digamos, ¿no? Que hay de todo acá también, pero generalmente arrancan en la precariedad, arrancan con condiciones muy difíciles, la capacidad del Estado de apoyarla es muy variable o inexistente. Acá en Uruguay inclusive hay esto que pasó, ¿no? Con el Fondes y la polémica que se armó con eso, pero sin embargo, por ejemplo, en la Argentina no hubo una capacidad del Estado de inyectar recursos a las empresas recuperadas de las dimensiones, no solamente proporcionales, sino absolutas que tiene el Fondes aquí. Bueno, conozco la experiencia de los compañeros de Proletarios Unidos, que era una antigua cervecería, se llamaba Brahma. Después hay otra experiencia que se llama Fareros del Gret, y una que otra que, o sea, no son visibles, pero las que más conocemos y que tenemos relaciones son con esas dos. De hecho, uno de los compañeros participó en el encuentro, y nosotros, o sea, venimos desde 2013 para acá acompañando estas experiencias, pero para tratar de fortalecer la organización de nosotros, el Consejo de Trabajadores. O sea, ya ahorita yo no soy parte del Consejo de Trabajadores, pero seguimos trabajando con esa estructura, pues. Y bueno, la realidad de ellos es la misma, o sea, pasan por el proceso de que los patrones se van, se da el vaciamiento, quedan los trabajadores que logran recuperar algunas máquinas con las que les quedan, producen. Y bueno, por Estados Unidos se da algo muy distinto, porque ellos pasaron de fabricar cerveza a producir otros productos, pues. Y ahorita están encaminados en eso y luchando porque aún no se les otorga no se le hace la expropiación legal, pues. Todavía están en ese proceso administrativo de lucha, porque no tienen la propiedad como tal, pues. No hay, ellos quieren hacer una propiedad comunal, pero no se les otorga
a favor, no se les ha dado el fallo a favor de ellos, todavía le están peleando ahí con la patronal. Y bueno, hay apoyo hacia este tipo de empresas, pero poco, pues, porque no sabe cómo es la burocracia y todo esto influye y igual los compañeros se movilizan y han logrado algunas cosas, pero sí, el apoyo no es poco, pues. Hay un esfuerzo desde el gobierno a apoyar este tipo de empresas, pero es insuficiente, pues. Bueno, nosotros venimos trabajando ese tema, ¿no? Justamente hace bastante tiempo, unos 14 años. Específicamente las empresas recuperadas, ¿no? Me voy a referir. En este momento en Argentina hay 370 aproximadamente, de muy diferente tipo, de tamaño, estado. Como siempre son empresas que vienen de una gestión privada anterior y la mayoría son empresas que quebraron, es decir, que no estaban en buenas condiciones. Es el punto de partida real de todas, y algunas han logrado avanzar bastante y son ahora incluso empresas bastante importantes que mantienen, digamos, todas logran el objetivo principal y primordial, que es mantener la fuente de trabajo. De ahí en adelante es donde se empieza a hablar. En ese sentido, el papel del Estado hasta el año pasado tuvo una naturaleza y ahora tiene otra muy distinta, ¿no? Eso es parte de la realidad, inclusive se va a ver reflejada en las discusiones del encuentro, ¿no? Hasta el año pasado siempre hubo también, esto por ahí me olvidé, un eje sobre la política pública, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Eso siempre fue una materia de discusión, porque en Argentina fueron muy dispersas, hubo políticas públicas, hubo un apoyo, no es decisivo, o sea, la experiencia de autogestión no existe porque el Estado la apoya. Primero existe y después aparece el apoyo estatal, ¿no? Digamos, si no hubiera sido una realidad, digamos, nunca hubiera existido eso por iniciativa propia del Estado. Sin embargo, se hicieron varios planes, digamos, que han ayudado y bastante. Ahora eso está totalmente congelado, digamos, hay una visión distinta de todo, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo argentino, nacional, tenía un programa llamado Programa de Trabajo Autogestionado. Ese programa se creó en el 2003, es un programa que da una línea de financiamiento, primero como de capital de trabajo, capital inicial para arrancar, digamos, cuando ya la cooperativa existe, bueno, un capital para facilitar el comienzo de la producción, y después distintas líneas. Una, por ejemplo, se llama la línea 1, es la única que más o menos se está volviendo a poner en marcha por movilización, por reclamo, que era la adaptación de un programa que había para las empresas en crisis. Digamos que eso se implementa en el año 2008, ¿no? Cuando empieza la crisis internacional y empieza a haber despidos, el gobierno en aquel momento arma un programa que se llama Repro, que pagaba una parte del Estado, financiaba una parte del salario de los trabajadores a cambio de que no hubiera despidos. Entonces las empresas recuperadas de las cooperativas empezaban a reclamar que a ellos también les correspondía, ¿no? Entonces todo eso lo organizaba este programa, trabajo autogestionado, y también este programa de capacitación, de diagnóstico, de seguridad, de higiene, normas. Funcionaba bien porque había un equipo muy profesional, muy comprometido, ¿no? No solucionaba todos los problemas de las empresas recuperadas ni de las cooperativas, pero funcionaba bien. Bueno, con el cambio de gobierno el programa no se cerró, no se canceló, pero dejó de tener funciones. Digamos, todas esas líneas dejaron de ejecutarse en la práctica. Recién más o menos hace un mes y medio, hubo una gran movilización de las cooperativas al Ministerio de Trabajo reclamando que se vuelva a poner en marcha el programa, porque estaba habiendo una situación de crisis generalizada, y finalmente algunas cooperativas empezaron a recibir nuevamente esa línea 1. El Ministerio de Desarrollo Social hacía acciones con empresas recuperadas, pero de una forma un poco más irregular. Después había diferentes cosas. Después estaba la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, que tenía un fondo muy importante, y eso era microcréditos, digamos que para pequeños emprendimientos de economía social eran importantes, para una fábrica textil de 150 trabajadores no. Dentro del Ministerio de Economía no hay.
No hay. Eso, digamos, creo que hay un problema de concepción, digamos, de qué es todo este sector. ¿Es un sector de la economía o es un sector de gente con problemas, digamos, sociales y que hay que ayudar? ¿No? ¿Es un problema social o es una política económica? Bueno, nunca fue una política económica. Del desarrollo del sector autogestionado, el desarrollo de la economía social, el desarrollo del cooperativismo, nunca fue durante los 12 años anteriores y tampoco nunca antes un proyecto de política económica. Siempre fue una cuestión de contención social, de protección de sectores vulnerables, o un problema de empleo, problemas laborales. Entonces por eso era Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo los que atendían estas cuestiones. Pausa y ya llegan las noticias a Mundo Cooperativo.